examen, ¿no? O sea, 30 minutos para cada uno. Para cada uno. O sea, no importa que lo haya empezado a las 7:30 o a las 9 de la noche, solo 30 minutos total para hacerlo. Desde se corta. A ver, yo creo que dijo el tipo que hizo 9 exámenes. Más o menos. Entonces vos, por ejemplo, estás a las 7:30, a las 8 examen. Y ella entra a las 8 y encuentra otro examen. Sí. No es el mismo examen, ¿te das cuenta? Ah. Y el otro examen capaz que cambia una palabra en la pregunta que la vuelta, ¿viste? La pregunta. Así. Bueno. O sea que va a haber distintos temas del examen según el horario que me meta a hacerlo. Yo no sé si va a ser así o aleatorio, ¿viste? ¿Para qué es aleatorio? En el mismo momento que salen 3 opciones diferentes. Aula 14. ¿Ah, sí? ¿Hicieron eso? ¿Leíste bien vos? ¿Y sacar? Sí. ¿Estás figurando? ¿Decía algo 14? No, era una marca. ¿Y vos qué? Ahora decía habla 14, te juro. La hora no está. Yo había leído habla 14. Recién leí Para qué lo pasan para cuando a las 7 todavía decía aula magna. Ella se fue recién. Recién acá en la de... Yo no me parecía raro que hubiera poca gente. No, pero había poca gente ya de por sí. Porque Claro, está... el sábado. Claro. Habla 14. Lo acaban de cambiar. Lo mandó pobre aún. Yo lo miré recién. Ah, ¿lo tenés ahí también? Sí, pero lo acaban de cambiar porque lo quería antes de venir. Sí, yo lo habría mirado antes. Sí, porque yo lo vi acá en la... Bueno, hicimos Bueno, un poco está bien. ejercicio. Ejercicio, exactamente. Nunca viene mal. Así usted hace solo teoría, el parcial práctico no, ¿verdad? No, práctico sí, con números no. Después va a tomar, dijo que después en clase iba a tomar problemas así y todo, como para ejercitar y demás. Que va a haber dos notas distintas, entonces. ¿Qué es lo que iba a tomar de la Dijo lo de clase, Sí. de la primera, Sí. y la ley. Y la ley. Y con eso ya estamos, que le prestemos atención a los artículos. A los artículos que él dice. Que él dice, y listo. No toqué nada. No, que yo decía, para mí, no sé, nosotros vivimos al ritmo de él y él está al ritmo de Mar del Plata, se cree que acá estamos dados. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, ¿cómo te fue el lunes? Creo que bien. Ah, bueno. Sí. La primera persona que escucha que me dice que le va bien. ¿Sí? Bueno, el lunes no vino nadie acá, me imagino, ¿no? Yo creo que a mí Sí, me sí, medio que había le gente. apruebo, pero No, yo por la mayoría Igual no estábamos son con muy- credencial el Sí, Mati me lunes. dijo que corrigen como así. Sí, no son Por muy eso también. orgullosos yo como estuve para... de viaje y no llegué a leerlo. No llegué a tomar, pero... Yo tenía todas las cosas de Mati. Mi amigo me pasó la carpeta y eso. Estoy de ahí. Yo estudié de la carpeta. No estudié ni más ni menos. No, no creo. Si éramos muy pocos, sí dijo. ¿Por qué somos tan pocos? Dijo. Somos cada vez menos. Sí, dijo, somos cada vez menos. Yo dije, quiero estar vendiendo, dijo yo. Le dije. Y hoy por ganando, seguro. Sí, seguramente. Y es una avanzada. Entonces,
igual la facultad nos rascó a los que damos ganancias, saben poner en los dos parciales en la misma semana. Ah, no. Con esta nada más. Acá. Yo estoy apostando al... Bueno, yo me voy presentando y así vamos adelantando. Mi nombre es Silvina Carnero, yo soy ayudante de la cátedra. Por un tema de organización no habíamos empezado las clases antes, pero ahora todos los miércoles voy a venir yo, supuestamente hasta que termine la cursada. Yo soy abogada y como soy abogada no estoy acostumbrada a dar 3 horas de clase porque como es teórico es un desgaste para ustedes, porque es mucho contenido y yo me aburro de escucharme, así que la idea es... Supuestamente tenemos que dar 4 horas en la semana. Guarrachino, el titular, consume 3 horas el lunes, así que los miércoles tendremos 1 hora y media, más no. En principio van a ser solo teóricas las clases conmigo, salvo que se pueda mezclar algún práctico, pero esto va a depender de lo que me diga el titular. Ustedes saben que la cátedra cambió, el año pasado estábamos con otros titulares, entonces estamos todos medios acomodándonos. Nosotros venimos con Alicia Terequido, que no sé si la van a tener porque me dio licencia. Venimos ya de hace como 8 años en la facultad, pero bueno, justo este año hubo cambio y recién ahora logramos incorporar. Yo como soy la abogada, soy la que tengo que dar la parte de concursal de la ley. Yo no sé qué vinieron viendo, cómo se los vinieron dando. Sé que les tomó un trabajito práctico por lo que me dijo el lunes, estuvimos reunidos y que después les estaba tomando un examen online con tiempo de media hora. La idea es que supuestamente los temas que yo empecé a dar le dé preguntas como para hacer después otro parcial verdadero o falso, no sé todavía de qué manera lo voy a implementar. Así que vamos a estar ustedes y yo medio en transición, aprendiendo una nueva metodología. Yo estoy a entera disposición, esto es entre nosotros, pero yo tengo un Facebook privado, secreto, que uso con Derecho Económico, que me asignaron a Derecho Económico también y sigo acá.
que ahí tengo archivos, resúmenes, un montón de cosas y me pueden hacer todas las consultas que quieran. Así que después se los dejo para que les sirva de herramienta. No es nada formal, así que es todo informal que armo yo los resúmenes y se los subo ahí, no al campus, se los subo ahí, pero es para que ustedes lo usen como herramienta. Yo soy ayudante, entonces mi función es ayudar al alumno. Yo me pongo en otro nivel, entonces es para que ustedes lo puedan utilizar. Me dijo que venga a dar concurso. No sé dónde están parados, qué vieron, si vieron procesos, si lo vieron más desde el aspecto contable. Necesito que me cuenten un poquito para orientarme y arranco. ¿Qué vieron? Pasaba que ibas a dar algo de 48 y 45. Sí, el periodo de exclusividad. Sí. ¿Y ustedes cómo lo vienen? ¿Cómo les vienen? Venimos viendo por el eje de tiempo, digamos. Sí, ¿Ya dieron la línea? Ah, bien. Y dijo como que vos ibas a cerrar la parte. Sí, del periodo de exclusividad con la homologación y todo. Las eso. mayorías. Bien. Y todo. Pero ya vieron cómo se inicia el concurso, sí, cómo se verifica, todo eso ya lo vieron. Sí, la Yo última después te la clase devuelvo vimos lo que para- es un informe general. El informe general que les trajo práctico. Sí. Sí. Bien. Como para que me orienten un poco ustedes también. Dime. Gracias. Me dijo que iba a implementar este sistema de los parciales online de 30 minutos. Esos trabajitos. Sí, ese es Ese es el parcial el 22 de mayo. El 22. Porque yo, el lunes yo abogada recuadrada, o sea, yo en eso soy más esquematizada. El lunes dijo 22 de mayo y yo me agendé. 22 de mayo parcial. Yo venía acá del 22 de mayo. Me dijo, no, es online. Creo que lo amerita 3 horas, tienen media hora para contestar y se les va cerrando. A mí todo eso me supera. Yo sigo con la agenda, así que imagínense que para mí todo eso me No, es supera. para todos. Me dijo que le iba. Después por ahí puede ser un práctico. Sí, eso también me dijo. No, otro día él dice, bueno, vamos a hacer un práctico. Como que después dijo que hay que como armar grupos Sí. por afinidad para resolver prácticos. Es todo muy moderno para nosotros. Es re moderno. Para mí también, yo tengo que tocar el pizarrón, a la agenda, o sea, el parcial escrito. Yo además pregunté, tengo un amigo que estudia a distancia y pregunté cómo se hace el examen online. Pero ellos es distinto, ellos entran en una plataforma, los habilitan, les dan como tiempo para hacerlo. Yo no sé cómo lo instauró acá porque no sé si es una práctica constante en la facultad. No, que si resulta está buenísimo porque nos evitamos el corregir, hay un montón de cuestiones que están buenas. No, pero inclusive yo Pero- la estoy haciendo virtual y es virtual la cursada, vos tenés que venir a rendir igual. Claro. Y la cursada no virtual, pero vos a rendir venís. Sí, yo el 22 venía, Por eso. con los ojitos bajo el brazo, a pasarle una hoja y que contesten. Esa era mi idea, me dijo que no. Pero que ¿Vos vas después a para... pasar otro parcial después? No, para el segundo. Él es el titular, así que yo hago lo que él me dice. Sí. Yo tengo que venir a dar temas puntuales, después les tengo que tomar la parte de títulos valores, está a mi cargo, ahí no sé si eso yo lo voy a tener que evaluar como yo disponga o me dirá él, pero supuestamente va a implementar para la parte de quiebras un parcial, porque me pidió que le vaya mandando preguntas, pero no lo sé, o sea, no... Estoy igual que peor que ustedes, porque recién el lunes me reuní con él, así que imagínense que estoy peor. Pero bueno, la idea obviamente es venir a la clase, que ustedes aprendan y yo tengo la función de tratar de enseñarles. Vamos a ponernos, yo a las 9 me desintegro, pero no porque me quiera ir, sino porque ustedes no me van a querer escuchar más. Ya lo sé. Proceso concursal. Vamos a hacer un panorama rápido, así nos ubicamos en la línea. Se inicia con el pedido que hace el deudor. Este pedido se llama demanda concursal y debe cumplir con los requisitos del artículo 11, que para poder pedir esa demanda debe tratarse de un sujeto concursable. Voy rápido porque se supone que todo esto ya lo vieron. Sujeto concursable en los términos del artículo 2 y 5. Ese sujeto se debe encontrar en cesación de pagos o acreditar su cesación de pagos, que es un estado patrimonial que se
revela a través de distintos hechos que están enumerados en el artículo 79, hechos reveladores. El pedido se formaliza ante un juez, que es el juez competente en los términos del artículo 3, juez que tiene la particularidad por el 274 de ser el director del proceso. Ahí vamos. Ese proceso se inicia por el pedido exclusivo del deudor, no hay posibilidad de pedir el concurso por un acreedor. Sí vamos a ver que la quiebra sí puede ser peticionada por un acreedor. Y la particularidad que tiene este proceso es que, a diferencia de cualquier otro proceso, se inicia con una sentencia. Esa sentencia es la que está regulada en el artículo 14 y es en la que el juez dicta una serie de medidas tendientes a ordenar el proceso, porque este proceso, también a diferencia de los demás, se desarrolla sin necesidad de que las partes pidan nada, porque es un proceso netamente oficioso, donde el juez es el que impulsa el procedimiento y hace avanzar de etapa en etapa. Entre las medidas más importantes que dispone la sentencia vamos a destacar dos. La designación del órgano del concurso. Si voy muy rápido me paran, es un resumen para... La designación del órgano del concurso, que va a estar ocupado o desempeñado ese cargo por un síndico. Síndico A o B, artículo 253 y 275. Y que es a donde supuestamente debemos hacer hincapié en esta materia, es al rol que ocupa el síndico, porque es lo que ustedes van a desempeñar el día de mañana en el ejercicio profesional. Y además, dentro de esta sentencia, entre otras medidas, se ordena la forma de hacer público este concurso, de darle publicidad, que es a través de los edictos que están regulados en los artículos 27 y 28, que es la forma de poner en conocimiento de todas las partes que puedan llegar a estar alcanzados por este proceso de la existencia del concurso. A esta etapa, no sé si el titular la llamó así, pero en la doctrina se conoce con el nombre de etapa instructoria preconcursal. Dentro del proceso, lo que va desde el pedido de concurso y hasta el primer edicto se denomina etapa instructoria preconcursal. Y la particularidad que tiene esta etapa es que es la única etapa de libre disponibilidad por el deudor. ¿Qué significa que es de libre disponibilidad por el deudor? Que es en la única etapa donde el deudor puede retirarse voluntariamente de este proceso a través del desistimiento unilateral en la medida que aún no se hayan publicado los edictos. Sí. Esta etapa es la única etapa del proceso que el deudor tiene disponibilidad. Después el proceso es indisponible, o sea, las etapas van a transcurrir indefectiblemente y el deudor no tiene forma de elegir el camino. Se lo va a marcar la ley. En cambio, en este segmento del proceso es la única oportunidad que el deudor puede desistir del proceso en forma unilateral, sin necesidad de cumplir con ninguna formalidad. Lo único es que está limitado por la publicación de edictos. ¿Esto es para el aire? No, eso es para el aparato. Ah, porque me estoy asando. ¿Qué significa esta? ¿Cómo es? ¿Indisponible? No. No. Limitado por la publicación de edictos. En la medida que el primer edicto sea publicado, ya pierde ese derecho a desistir.
No, yo por eso no pasa. Si me desmayo me agarran. Si sale ya el primer edicto, ¿qué se supone el edicto? ¿Cuál es la particularidad que tienen los edictos? Que se presupone conocido por todos. Desde que tomó conocimiento público es imposible que el deudor disponga unilateralmente del proceso. Etapa instructoria preconcurso. Los edictos los tiene que formalizar el síndico, ¿no? No, los edictos en el concurso es una carga a costa y a cargo del deudor. No solamente. ¿Pero quién lo publica? El deudor. No solamente los tiene que publicar. ¿Qué significa? Significa confeccionarlos, o sea, redactarlos, llevarlos al juzgado que se los controlen e ir al diario y pagarlos. Más o menos un edicto y está entre 5.000 y 6.000 pesos en la boletín oficial y otro tanto en la cárcel. Pero que estén a cargo del deudor significa no solamente hacerlos, sino lograr que se los controlen en el juzgado, se los firmen y llevarlos al diario, pagarlos y presentarlos nuevamente. Solamente tiene que pagarlos, pero no. No, tiene que hacer todo. El síndico no hace nada. Es más, eso, no sé si habrán visto el desistimiento sanción. ¿Vieron el desistimiento sanción? Una de las causales de tenerlo por desistido como sanción es no cumplir con la publicación de edictos. Y publicación implica todo eso. Bien. Es más, los abogados cuando hacemos concursos corremos en 3 oportunidades. Para publicar los edictos, en la etapa verificatoria, cuando ya verificaron todo, para impugnar y observar, que siempre uno impugna por deporte, y al momento de juntar las mayorías para que no te decreten la quiebra. Son los 3 momentos que corres. Después es un proceso que lo llevas tranquilo. Pero ahí es como que estás apremiado porque la consecuencia es grave para tu cliente, en este caso para el deudor. Estamos, segunda etapa, se inicia desde la primera publicación y hasta que se notifica Ministerio de Ley, la resolución del artículo 42, que es a partir de donde vamos a empezar los temas hoy. Esto es un repaso. Esta etapa se conoce con el nombre de etapa instructoria concursal. La otra era preconcursal, esta es etapa instructoria concursal. Si bien pareciera que es una cuestión meramente de organizar, de designar la etapa, cada etapa tiene una particularidad que después quizás les ayuda al momento de tener que estudiarlas o asimilarlas con algo. La instructoria preconcursal, libre disponibilidad por el deudor. La segunda etapa se caracteriza por 2 circunstancias, como en líneas generales. Es la que coincide en la ley con lo que se denomina el periodo informativo. ¿Qué es el periodo informativo? La palabra lo indica, es el periodo donde se junta información. ¿Y qué información se va a juntar? La referida al pasivo y al activo. Que el juez después, que el deudor después va a tener en cuenta para la etapa siguiente, que es la de negociación. Entonces, la segunda etapa es donde se recaba toda la información referida al pasivo y al activo. ¿Cómo se recaba esa información? O sea, aquí no tiene información el juez. Son las etapas dentro del proceso. La referida al pasivo, ¿cómo? A través de los pedidos verificatorios y la resolución que dicte el juez aprobando o no los créditos. En la sentencia de verificación, ¿la vieron? Sí, la sentencia del 36. ¿Quién lo explicó la clase pasada? Ahora igual vamos a volver un poquito. Pero la sentencia de verificación es la sentencia que determina quiénes son acreedores y quiénes no son acreedores. Y ser acreedor o no, ¿qué es? ¿Estar en el pasivo o no estar en el pasivo? ¿Cómo hacen para estar 3 horas en clase? No, son 2 horas. 2 horas y media. Yo me escucho media hora y ya me aburro de escucharme. Ya lo sabés vos. No, y nunca lo haré. Nunca lo haré. Hablaría 3 horas y cuarto mínimo hablando y aparte dándote información. La cursaste con Rumiti, ¿no? Sí. Y ganancias a la mañana, de las 7:30 de la mañana, un tipo que no. 3 horas. Por 3 y media de la mañana.
pero... Pero chicos, ustedes son masoquistas, ¿no? No, Que no somos podemos así, hacer somos nada. esclavos de la situación. Claro, te levantás y llevas y te pones la mitad de las cosas que él después toma como las da él. Ay, no, por favor. Por eso soy abogada. Encima Empecé a está- estudiar contador, estudié un cuatrimestre. Di principio de administración y conta 1. Y conta 1, claro, que es todo blanco y negro, y para mí la vida es gris, como abogada todo es gris. Era un, ay Dios, para mí, digo, ¿cómo el debe no es lo, o sea, yo el debe la pienso de otra manera. Claro, La palabra vos debés. claro, era imposible desistir. Aparte mi compañía, creo que fue hace 2 años, tenían buzo egresado 2015, por ejemplo, yo decía, no, señora grande haciendo esto, y desistí, no duré, pero los admiro, la verdad, los felicito. Se determina el pasivo a través de la sentencia de verificación, que ahora vamos a ver rápidamente cómo se dictaba, y el activo de qué manera, con la presentación del informe general. El informe general dentro del contenido, que tiene una determinación por parte de ustedes, los síndicos, de qué compone el activo del deudor. Y toda esa información va a ser tenida en cuenta después por los acreedores para ver cómo votan. Si tenés mucho activo, te pueden presionar porque saben que eventualmente si vas a una quiebra, como deudor, tienen de dónde cobrarse, y si tenés poco activo, ceden porque saben que si vas a la quiebra no van a cobrar nada. Entonces, es la etapa de información. Se determina el activo y se determina el pasivo. Además, esta etapa se caracteriza porque si se incumplen determinadas obligaciones que están a cargo del deudor, no hay causal de quiebra en la ley. O sea que en esta parte del proceso, nunca el proceso puede derivar en una quiebra indirecta. ¿Y cuál va a ser? En esta etapa, desde el edicto y hasta la notificación del artículo 42, si hay algún incumplimiento, la consecuencia nunca va a ser la quiebra. O sea que el proceso nunca se va a convertir de concurso a quiebra en esta etapa. Sí, en la etapa siguiente vamos a empezar a encontrar causales de quiebra. ¿Y qué pasaría en ese caso? Fijan un nuevo plazo, pierde el derecho a negociar en forma diferenciada, o el desistimiento si el deudor lo elige. Pero no tenés forma de salir del proceso si no es avanzando en el proceso. Está. O sea, no tiene la posibilidad el deudor de decir, bueno, frente a tal incumplimiento, la voy a la quiebra. No. Frente a tal incumplimiento, o el juez le da un nuevo plazo, o lo sanciona, removiéndole a la administración, por ejemplo, o pierde el derecho en la etapa siguiente a negociar en forma diferenciada. Tiene que tratar a todos los acreedores por igual, que es lo que vamos a ver. Pero no hay causal de quiebra. La tercera circunstancia, le dije 2, pero en realidad eran 3, es que en esta etapa el deudor tiene la posibilidad de desistir del concurso, de arrepentirse y retirarse de este proceso, pero como ya el proceso tomó conocimiento, o sea, fue de conocimiento público por los edictos, el desistimiento debe ser con conformidad de los acreedores en los términos del artículo 31. O sea que ya ahora vamos a estar frente a un desistimiento bilateral. 31. Ahora el 22 les toman concursos, ¿no? Bien. Concursos. Ah, bueno. Sí, que tampoco van a tomar acuerdo preventivo. APE. Sí, eso no. Bien. Ni APE ni salvataje. O salvataje. Salvataje tampoco. Bien. O sea que el tema que tenía que dar hoy no lo van a tomar. Bueno. ¿Estás seguro? Eso fue lo que dijo. ¿Dijo ayer eso? APE dijo que no, Carlos me parece que iba para quiebra. Bueno, después igual yo hoy le voy a mandar un mail. Después de la clase le dije, le mandó un mail diciéndole cuánto tiempo me había llevado y todo, hasta dónde había llegado, y le consulto y eventualmente el miércoles que viene les digo. Porque el miércoles que viene tendríamos que ver AP y salvataje. No es que, si no entra, no es que no se los voy a dar, pero de última lo vemos menos saturado que si se los toman.
o les traigo algún cuadro y armamos algún trabajo, algo que sea un poco menos tedioso, si es que no es tema de examen. Después se los cuento. En esta etapa, ¿cómo se desarrolla? Rápidamente. Los acreedores se presentan a verificar. ¿Qué acreedores? Esto es medular, los que denominamos concursales. ¿Y quiénes son los concursales? Los de causa o título anterior a la presentación de concurso. Los únicos que tienen que venir a hacer valer sus derechos dentro del proceso son los acreedores que denominamos concursales. Y el entender quiénes son concursales y quiénes no es entender el éxito del concurso. ¿Por qué? Porque si uno deja de tener en cuenta a los concursales porque saben que van a venir acá y van a tener que transitar todo el proceso, y es prolijo con los post-concursales, o sea, los que nacen después de la presentación del concurso, le garantizas a tu cliente de que no va a caer en quiebra por créditos nuevos. Le haces pagar mensualmente todo lo que se devengue con posterioridad a la presentación y lo anterior que vayan a concurso. Y ahí vemos cómo le pagamos, de qué manera, en qué condiciones. Concursales son los de causa o título anterior a la presentación. Lo que importa es cuándo nació el crédito, no el vencimiento de los mismos. Porque aunque no estén vencidos por el concurso, el deudor no les podría pagar. ¿Por qué? Por el principio de igualdad. Artículos 15 y 16, que regula el desapoderamiento atenuado. Tienen cara de que estoy hablando en chino, pero confío en que lo vieron o no. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Sí o no? Contésteme. Parecen mis hijos. A ver, contésteme, me dicen. ¿Sí o no? Bueno, supongo que no, así que después lo repasaré. Los acreedores se presentan ante el síndico, hacen sus pedidos verificatorios. Luego viene el periodo de observación de esos pedidos verificatorios por lo dispuesto en el artículo 34. Luego viene la presentación del informe individual por el artículo 35. Luego viene la primera pata de esta etapa. Dijimos que se determinaba el pasivo y el activo. La primera pata es la sentencia verificatoria. La resolución del juez que dicta los términos del artículo 36. Que es una sentencia que tiene tres particularidades. Primero, se notifica por nota. Que hay que estar atento cuando sale, porque martes o viernes quedas notificado. Segundo, esa sentencia es inapelable. La forma de recurrirla está prevista en la ley y es el dolo o la revisión, que no sé si escucharon hablar de eso. Y la tercera es que esta sentencia puede salir en 4 sentidos posibles, que nos va a importar para la etapa siguiente. 4 sentidos posibles: verificado, no verificado, verificado una opción, no verificado otra opción, admisible e inadmisible.
En la etapa siguiente, que es la etapa de negociación, quienes debe tener en cuenta el deudor para negociar son los que han sido reconocidos en sentido positivo, es decir, los verificados y los admisibles, que a los fines de la negociación son sinónimos. Los no verificados y los inadmisibles, hasta tanto se declare lo contrario, se quedan afuera del concurso y solamente son espectadores. Tiene las dos condiciones, ¿no? ¿En qué sentido? Que salga como verificado y admitido. Son dos acepciones distintas. ¿Y qué significa ser una ¿No cosa lo o vieron? la otra? No. Ah. Lo explicó más o menos la clase pasada, lo nombró, lo renombró, pero no explicó qué significaba ser una cosa o la otra. Verificado es aquel acreedor que pidió su verificación, no mereció ninguna observación en la etapa del 34. Ustedes, si vamos muy rápido y eso, me avisan. A los chicos de Derecho Económico les prometí que iba a subir todo esto en un cuadro casero, así que después les voy a cumplir la promesa para ustedes y para ellos, y les discrimino todo esto en un archivo que ya veré cómo lo hago en la compu sin que sea lineal, porque no manejo tanto compu, pero para que tengan la información. Pidió la verificación, no mereció observación, y el síndico en el informe individual dictaminó en forma favorable. O sea, consideró que ese crédito no tenía ninguna cuestión que destacar en forma negativa. O sea, el síndico consideró que ese crédito era crédito en los términos pedidos. Se pidió la verificación. Para que haya verificación siempre se necesitan tres patas: que el acreedor lo pida, que el síndico opine y que el juez resuelva. Si no, no hay verificación posible. Y verificación no es otra cosa que reconocer a ese crédito como parte del pasivo. Eso es ser verificado. Quedar incluido en el pasivo para ejercer los derechos. ¿Cómo dijiste que lo pida el síndico? Que el juez... No, para que haya verificación tiene que haber tres patas siempre. Que lo pida el acreedor. Ah, el acreedor. Siempre es una carga del acreedor pedir la verificación. Si no lo hace, queda fuera. Que el síndico dictamine, favorable o desfavorablemente, pero que el síndico opine respecto de ese crédito y que el juez resuelva. El verificado es aquel que pidió la verificación, no tuvo observaciones y el síndico dictaminó favorablemente. ¿Qué particularidad tiene ese crédito? Es reconocido como tal, o sea, es acreedor, y hace cosa juzgada salvo dolo. Es decir, que para cuestionar ese crédito, para poder decir ese acreedor, lo sacamos, hay que iniciar una acción de dolo en los términos del artículo 38. O sea que ese crédito es casi inamovible, porque para sacarlo hay que hacer una acción de dolo, que es un juicio ordinario, y probar el fraude de ese crédito. Siempre si salís en términos verificados quedás relajado como acreedor, y ahora vamos a ver por qué. El no verificado sería la contracara. ¿Cuál es? El crédito que obviamente el acreedor lo pidió, no mereció observaciones, no tuvo observaciones, nadie dijo nada. El síndico dictaminó favorablemente, pero el juez, no sé si saben que el juez tiene 4 poderes, y uno de esos poderes es el poder discrecional. El juez concursal, que es el juez civil y comercial que resuelve una sucesión, o un daño y perjuicios, o una ejecución de alquileres, cuando se para frente a un concurso tiene poderes que no tiene en otros juicios. Uno de ellos es el discrecional. ¿Y qué significa tener poderes discrecionales? Que él resuelve según su criterio, sin sujetarse a la opinión de nadie. En un daño, por ejemplo, yo digo que choqué, el otro dice que no chocó, y es o choqué o no choqué, punto. El juez no puede decir otra cosa. Bueno, no hubo choque, pero lo indemnizás porque te miró mal, por decir una pavada. En el concurso, el acreedor pidió. Nadie dijo nada, o sea que
nadie lo cuestionó. El síndico dijo, sí, es crédito, pero el juez dice, no, no es crédito. Y nadie dijo que no era crédito. El juez se aparta de lo dictaminado y resuelve la ley en forma fundada según su sana crítica. El no verificado entraría dentro de estos de poderes discrecionales, porque más allá de que el crédito no merece observaciones, para el juez no es crédito. No verificado. Si el acreedor quiere revertir esa situación, la teoría, la doctrina más estricta dice, bueno, si querés revertir, ¿qué tendrías que hacer? La invocación de dolo y hacer la acción del 38. Otros dicen que no, que es la que se aplica en realidad en la práctica, y es que este crédito puede ser objeto de revisión. Revisión. Revisión es un incidente de los genéricos. Los incidentes genéricos están entre el 280 y el 285. 285. 20 años de clase y te voy a meter los números, pero bueno, es un tema de la edad. 287, ¿vieron? 287. 280, 287. Que lo que pretende es revertir, revisar la sentencia verificatoria y en este caso, el acreedor que quedó afuera pretende incluirse dentro del pasivo. Hasta que no se pronuncie la sentencia en contra, este acreedor queda fuera de toda posibilidad de participar en el concurso. O sea que para el deudor no es acreedor. Después veremos el día de mañana, si lo reconocen como tal, cómo cobra, en qué términos, después lo vamos a ver. Tengo una pregunta. Dime. Por ahí, soy yo que estoy re perdida. Dice que nadie hizo observaciones. Sí. ¿Quiénes fueron? ¿No lo vieron observaciones en el 94? Ah, el deudor u otros acreedores. Dentro ahí se abre un proceso de contradicción, donde cualquiera puede ir a revisar los legajos, el deudor, los acreedores que hayan pedido verificación, y hacer las observaciones o impugnaciones que correspondan, o que consideren. Siempre el deudor impugna todo, uno lo hace por deporte, ¿para qué? Para que ya nadie quede verificado o no verificado. De última queden como admisibles o inadmisibles, que es el sentido que ahora vamos a ver. Verificado entonces, nadie lo cuestionó y el juez lo aprobó. No verificado, nadie lo cuestionó, pero el juez no lo aprobó. El admisible, ¿cuál es? Aquel que o mereció observaciones, o un dictamen desfavorable del síndico, es indistinto, o mereció observaciones, o un dictamen desfavorable del síndico, pero sin perjuicio de esto, como no es vinculante, el juez lo reconoce como acreedor. ¿Suele pasar en la práctica esto? Siempre cuestionas todos los créditos como deudor y todos terminan saliendo como admisibles. ¿Qué te pasa al admisible? ¿Es acreedor? Sí, es acreedor. ¿Participa en la etapa de negociación? Sí. Pero el deudor podría iniciar un incidente de revisión para sacarlo. El hecho de ser admisible te abre la vía de la revisión. Si sos verificado no podés hacer la revisión. Tenés que hacer la acción de dolo. Y es una acción de fondo que tenés que probar un factor de atribución que es el fraude. La revisión no, pedís que se revise. Acompañás peritos, testigos, otra prueba documental, lo que fuera, informes y cuestionás el crédito y quizás hasta lo puedes sacar así. ¿Es la misma revisión que no Sí, es la misma, sí. Entonces, el admisible, la diferencia, es acreedor igual que el verificado, exactamente igual. La diferencia es que el admisible puede ser cuestionado por vía de revisión. Obviamente la va a intentar, en este caso, el deudor. El síndico nunca puede iniciar una revisión. El síndico ya opinó. La revisión la inicia el deudor o el acreedor. Y el inadmisible, obviamente, es la contracara de lo que venimos viendo,
que es un crédito que ha merecido observaciones o impugnaciones por el síndico, y el juez lo declara como no acreedor. El inadmisible, al igual que el no verificado antes no se podía cuestionar, ¿verdad? Como que se aflojó un poco la jurisprudencia y si te declaran no verificado te abren la revisión. Antes no, si era no verificado no tenías forma de ingresar. El inadmisible obviamente es también susceptible de revisión y al igual que el no verificado no es acreedor hasta que se diga lo contrario. Queda fuera del proceso. ¿Puedes repetir lo último? Sí. Que, bueno, el juez no lo reconoce, bueno, el dictamen favorable. ¿Se puede revisar? Por supuesto, el inadmisible sí. Y antes, y el no verificado según qué juez te toque. Hay jueces que el no verificado solamente se podría revertir la sentencia con una acción de dolo. Entonces al no verificado no le permiten iniciar la revisión, quedaste afuera. Que sería tu diferencia con el inadmisible. Para iniciar la revisión hay un plazo de 20 días hábiles judiciales que es para el deudor o para el acreedor, según quien lo inicie, desde que se notifica la sentencia de verificación. Y en realidad en cuanto a esto, está bien que ustedes como síndicos no les interesa, pero sí les interesa porque siempre van a tener que opinar después en la revisión. Y hay dos criterios en cuanto a estos 20 días, cómo se cuentan. Si la sentencia del 36 se dictó en plazo, no sé si se acuerdan, pero el 36 dice que el juez tiene 10 días hábiles para dictar la sentencia. Desde la presentación del informe individual tiene 10 días hábiles. Si la dicta en el término de ley, los 20 días son desde que se dicta la sentencia verificatoria. Si el juez la dicta dentro del plazo legal, en la sentencia de apertura dice, bueno, la sentencia verificatoria va a salir el 15 de julio, y el 15 de julio sale la sentencia, los 20 días para revisionar son desde el 15 de julio. Siempre días hábiles. En cambio, si el juez la dicta fuera del plazo de ley, la sentencia la dicta pasado el plazo de ley, los 20 días son desde que se notifica por nota. Y no es poca cosa contar bien el plazo o no contarlo bien, porque se te pasa y te declaran inadmisible y te quedas afuera. Perdiste la posibilidad, ya no hay forma de cuestionar la sentencia si no es a través de la revisión. Se dicta la sentencia del 36, viene lo que ya nos interesa a nosotros hoy, que es la propuesta del artículo 41. La propuesta del artículo 41 es una facultad que tiene el deudor y es la posibilidad que tiene el deudor de formar grupos o clases a los fines de, en la etapa siguiente, ofrecer propuestas diferenciadas. El artículo 41 les recomiendo que no lo lean porque trata en forma como sinónimos términos que no son sinónimos. Nosotros tenemos, por un lado, categorías y por otro lado, grupos o clases. Categorías, por un lado, y por otro lado, grupos o clases.
Las categorías vendría a ser como el rango que le reconoce la ley a los acreedores. Las categorías están fijadas por la ley, las categorías son legales, y tenemos 4 categorías mínimas que no se pueden modificar porque son legales. Y ahí dentro de las categorías tenemos quirografarios, privilegiados, quirografarios laborales, quirografarios privilegiados, quirografarios laborales y subordinados. Esas categorías el deudor no puede modificarlas, por ende está mal dicho propuesta de categorización, porque la categorización es legal. Y el deudor en realidad, cuando negocie, con los únicos que tiene obligación de negociar es con los quirografarios. En la etapa siguiente, que es la que vamos a tratar de hablar hoy, si no seguimos la clase que viene, con los únicos que debe negociar es con los quirografarios. Esto no significa que no pueda negociar con los privilegiados. Puede también negociar con los privilegiados. Pero si no lo hace, no se va a la quiebra. O sea, puede negociar o no puede. Pero si no lo hace porque elige no hacerlo, la consecuencia no es la quiebra. En cambio, si no negocia con los quirografarios o no logra un acuerdo con ellos, la consecuencia es la quiebra. Lo que hace el deudor en esta oportunidad, que para eso tiene 10 días hábiles desde que se dicta la sentencia verificatoria, para hacer uso de esta facultad, lo que hace el deudor es presentar una propuesta de grupos o clases dentro de las categorías. Lo que hace es presentar una propuesta de grupos o clases dentro de las categorías. ¿Para qué? Para después, en la etapa de negociación, poder hacerle propuestas distintas a los distintos grupos o clases. Es una facultad. Como es una facultad, no trae consecuencias que no lo haga y nadie lo puede obligar a hacerlo. ¿Cuál es la consecuencia de que no lo haga? El juez va a fijar lo que se llama las categorías mínimas. Es decir, todos los quirografarios van a ser tratados como uno, todos los privilegiados como uno, todos los quirografarios laborales como uno y los subordinados como uno. O sea que el deudor no puede después hacer ofrecimientos distintos. A todos les tienen que ofrecer lo mismo, porque si no el acuerdo está mal hecho y se va a ir a la quiebra. Entonces, el uso de esta facultad le habilita al deudor en la etapa siguiente a hacer propuestas diferenciadas. Si no hace dentro de la categoría quirografarios, por ejemplo, tiene proveedores, tiene bancos y tiene créditos menores a 10.000. Si vos no haces la propuesta de agrupamiento o clasificación, en la etapa de negociación a todos le vas a tener que ofrecer lo mismo, el 70% en 10 juntos. Y si ahí tenés a la FIP, por ejemplo, con una parte quirografarias, ¿qué va a pasar? Te vas a ir a la quiebra, porque la FIP nunca te va a prestar conformidad a una quita. La FIP que te va a prestar conformidad a los planes vigentes. Entonces, es importante, ahí es donde está la astucia, la habilidad o la experiencia del abogado que asesora al deudor, porque ahí es estrategia pura. Primero, ver quiénes ponen los grupos para de última neutralizar a algún acreedor medio complicado, pero neutralizarlo bien, no neutralizarlo evidentemente, que no lo vamos a ver. Y además para decir, bueno, en general uno ¿qué hace? Hace un grupo que dice entes, municipales, provinciales, nacionales. Y ahí metes obra sanitaria, esa municipalidad, ARBA y AFIP. Cuando haces después la propuesta de acuerdo, ¿qué ofreces? Acogerme a los planes vigentes. Entonces, el solo hecho de ir a las reparticiones y ya sacar el plan, te queda a salvo, porque nunca vas a lograr que la FIP te preste conformidad a un concurso, no te la presta la FIP. Lo mismo que ARBA.
Lo único que te hacen es firmar el formulario de acogimiento al plan. No haces eso y lo mandaste a la quiebra al cliente, porque no le vas a regularizar nunca las deudas de la FIP, de ARBA o de lo que fuera. Entonces es importante el uso de esta facultad, principalmente cuando tenés créditos quirografarios, pero que están dentro de otro grupo que no puede ser tratado en forma igual. Si no, el principio que rige el concurso, uno de los principios es la igualdad. Se ayornó un poco la ley y determinó la igualdad de los iguales. No es lo mismo un proveedor que un banco. El banco tiene un poquito más de margen de negociación o más plazo te pueden dar, los proveedores no. Entonces, frente a la realidad de que hay distintos dentro de los iguales, existe la posibilidad de hacer uso de esta facultad. Hay que tener cuidado con esta facultad, porque si uno arma grupos o clases, después las conformidades que vamos a requerir de los acreedores necesitan mayoría. Y si vos armás el grupo de un acreedor, ese acreedor te va a mandar a la quiebra si no te presta la conformidad. Porque armaste 5 grupos y no tenés la conformidad de los 5 grupos, te vas a la quiebra. Entonces es un momento bastante... ¿A un solo grupo que no te preste conformidad ya? Sí, necesitas la doble mayoría en cada uno de los grupos. Dentro de la categoría quirografario, que es con los que tenés obligación de negociar. Pero uno que falte, salvo que el juez aplique lo que se llama el Crown Down Power, que después lo vamos a ver, que no es el Crown Down del artículo 48, es otro instituto nuevo. Pero eso es una facultad que los jueces en Argentina no se animan mucho a aplicar, porque requiere cierta proyección y no lo hacen. Hasta ahí vamos. Esta propuesta de agrupamiento y clasificación debe ser razonable. Se presenta en el expediente y al síndico. Se presenta judicialmente y además una copia en el síndico. Y esta razonabilidad apunta a ¿qué? A no mezclar dentro de un mismo grupo créditos de naturaleza distinta o con montos totalmente distintos, 1.000.000 y 10.000. Es obvio que el de 10.000 lo estás neutralizando, no te va a sumar en nada el 10.000. Entonces, tiene que ser razonable. En cuanto a naturaleza, el monto, uno puede usar parámetros que quiera, pero siempre dentro de la razonabilidad. Esa razonabilidad la va a juzgar el síndico. ¿Cuándo? Cuando presente el informe general. Ayer, el lunes, prestaron atención, uno de los puntos es la opinión del síndico respecto a esta propuesta. Porque el síndico iba a decir, ¿es razonable o no es razonable? Perdón, es el 39 el informe y el 40 las observaciones. También la razonabilidad va a ser juzgada por quienes observen el informe general, en la oportunidad del artículo 40. Si el síndico opinó que es razonable y alguien observó ese punto, indirectamente está observando la razonabilidad de la propuesta. Y después es el juez quien al dictar la sentencia del artículo 42 el juez va a tener dos opciones: o aprueba la propuesta o no la aprueba. Si la aprueba, va a fijar definitivamente, la ley dice las categorías, en realidad fija definitivamente las clases o grupos. El juez va a aprobar, bueno, en la categoría quirografario hay 5 clases, la A, la B, la C, la D y la E. Y además va a decir quiénes están incluidos en cada clase. Disculpa, la regulación del artículo 40 que puede ser el concursado o los acreedores. Sí. El concursado no debería terminar la parte de... Todo lo que no, claro. Porque si no, eso es lo que Activo o los actos susceptibles de ser declarados ineficaces. Eso es lo que va a observar. O la fecha de la grupo le evalúa, digamos, la Claro.
Porque él hizo la propuesta, no va a poder decir nada más. Y las observaciones no se sustancian. Las observaciones se presentan y quedan ahí, las va a tener en cuenta el juez. No solamente fija las clases, sino que acreedores están en cada clase. ¿Por qué? Para que después en la negociación uno tenga claro con quién negocia, quiénes son los acreedores que están conjuntamente conmigo dentro de ese grupo de clases. En esa resolución, si el juez no aprueba la propuesta, el juez no aprueba esta clasificación, el juez lo que va a hacer es categorizar, pero nunca agrupa o clasifica. Parece un trabalenguas, pero es porque la ley trata de forma indistinta los términos y son cosas distintas. Si el juez no aprueba la propuesta, categoriza. ¿Qué significa? Va a decir, no se aprueba la propuesta y la categoría quirografaria está formada por los siguientes acreedores. Todos los acreedores verificados y declarados admisibles. Pero no va a poder el juez agrupar o clasificar. ¿Por qué? Porque se supone que el deudor hizo ese agrupamiento o clasificación para en miras a la negociación. Y el único que negocia es el deudor. El juez no va a meterse a negociar. Entonces no va a poder formar grupos o clases. O aprueba o no aprueba. Y si no aprueba, categoriza. Todos los quirografarios por un lado, todos los privilegiados por el otro, y en la etapa de negociación se puede hacer una única propuesta. No opciones, bueno, esto es el 70% y esto es el 30%. A todos el 70% o a todos el 30%. ¿Sí? En esta resolución, también el juez lo que hace es designar al comité provisorio de acreedores, que va a ser el que controla la etapa de negociación. Y por último, en esa resolución, que es lo que más nos importa siempre a los abogados de deudor, es fija el plazo del periodo de exclusividad. Esta resolución, al igual que la sentencia de verificación, se notifica por nota. Martes o viernes se notifica y es inapelable. La resolución del artículo 42 se notifica por nota y es inapelable. Cuando categoriza, ¿ahí qué pasa con, por ejemplo, lo que vos decías de la FIP y todo eso? ¿En qué sentido? ¿Qué pasa? Claro, porque la FIP decís vos que no se aviene a nada. Tenés que ir a decir plan vigente para concursado, pero es todo un formulario y no puedes hacer nada. Todo lo que te permite la FIP. Tenés que llevar copias certificadas del pedido verificatorio, el informe individual, la sentencia verificatoria y llevas el formulario y no tenés otra opción. Te dan un timbran ni nada más. Te van a prestar la conformidad cuando se homologue el acuerdo de los quirografarios. Ahí te presentan la conformidad. Y si no, te piden la quiebra, porque la FIP pide quiebra por deporte en todos los concursos de Monoterra. Es lo que hace. Vos no categorizás, vos lo que haces es agrupás y clasificás. La categoría viene por ley y la determina el juez en la sentencia verificatoria. Vos sos quirografario o sos privilegiado. Si dentro de la FIP tenés créditos quirografarios, como podrían ser intereses, multas, porque lo que es crédito por impuestos es privilegiado. Si tenés parte quirografaria, indefectiblemente vas a tener que hacer un grupo de acreedores fiscales, porque si no, te vas a la quiebra. Entendido. El tema pasaba por cuando, si no aprobaba la propuesta el juez, categoriza y mete todo como quirografario. Y ahí vas a tener que ir a... que suena el deudor ahí. Sí, obvio. Sí. Por eso cuando uno hace la propuesta de agrupamiento, la tenés que hacer razonada. No podés decir, bueno, un crédito de 10.000 con uno de 1.000.000, no podés meter un proveedor con un banco, porque es obvio que te la van a bochar. Y tenés que tener la precaución de no formar grupos de un acreedor, salvo que estés muy seguro que ese acreedor te va a dar la conformidad y bueno, ya tenés un grupo metido adentro. Pero eso depende del deudor y sus acreedores. Igual hay otra realidad también, que una cosa es lo que se vuelca en el expediente y otra cosa es lo que pasa afuera.
Afuera es llamar por teléfono y negociación, hasta que uno de los dos cede o nadie cede y bueno. Y en general este plazo lo fijan, el periodo de exclusividad dura de 90 días hábiles hasta 120 y en general los abogados vence el lunes y empezamos hoy a terminar de correr porque siempre corremos contra la plazo. No tenemos esa precaución de ir trabajándolo. Pero hay un plazo de ley que es lo que da comienzo a la tercera etapa. La tercera etapa es lo que se llama la etapa resolutiva. Como la palabra le indica, es la etapa en la que se resuelve, y perdón que repasé todo, pero quería ponerlos como hacer un repaso, porque supuse que no se los habían dado así, pero por lo menos que estén orientados. La etapa resolutiva va desde que se notifica la resolución del artículo 42, la resolución de agrupamiento y clasificación, y coincide con lo que la ley se llama el periodo de exclusividad. Dos características de esta etapa. La primera, el nombre lo indica, periodo de exclusividad. Es el periodo en el que exclusivamente el deudor negocia con sus acreedores. El juez, expectante, y el síndico, espectador también. Periodo en el cual el único que tiene el manejo del expediente es el deudor y los acreedores. Por eso la palabra exclusividad. La exclusividad la tiene el deudor. Segunda característica de esta etapa. Es en la primera etapa que el proceso frente al fracaso desemboca en una quiebra. Cualquier paso en falso que uno dé, te vas a la quiebra. ¿Qué implicaría un fracaso en esta etapa? No reunir las conformidades, no hacer la propuesta de acuerdo, hacerla en forma contraria a lo que dispone la ley. Ya acá no podemos desistir del proceso. O sea, las salidas son o logro el acuerdo o me voy a la quiebra. No tenés otro camino para retirarte de este proceso. O me voy a la quiebra o logro el acuerdo. En esta etapa casi todo pasa extrajudicialmente. O sea, en el expediente va a haber poco movimiento. La etapa dura. Por ley, el deudor va a tener 90 días hábiles desde que se notifica al Ministerio de Ley la resolución del 42, prorrogables por 30 días hábiles más por única vez. 90 en principio dura 90 días hábiles, prorrogable por 30 días hábiles por única vez según la cantidad de acreedores que haya. En única vez, Argentina, abogados de por medio, chicaneros, siempre pedimos 5 días más, 10 días más, bueno, siempre hay algo. Y los jueces, evaluando lo que implica irse a la quiebra contra otorgar un plazo, son bastante elásticos. Si hay indicios de que realmente estás negociando, o sea, si le llevas conformidades, si demostrás que quizás te falta solamente negociar con la FIB, Barba, y que se sabe que son bastante complicados, te ganan un tiempo. 10 días hábiles, 5, depende del caso. Pero en principio son 90 más. En esta etapa vamos a necesitar dos cosas. Dijimos que es una etapa donde el deudor y los acreedores negocian en forma exclusiva. El deudor lo que va a tener que hacer es una propuesta de acuerdo. El deudor va a tener que ofrecer algo y los acreedores, ¿qué van a tener que hacer? Aceptar o no esa propuesta. El deudor hace el ofrecimiento y los acreedores prestan la conformidad. Para hacer el ofrecimiento, el deudor tiene como plazo máximo para hacer pública la propuesta, es decir, presentarla en el expediente, hasta el día
contamos de adelante para atrás hasta el día 70, pero la ley lo define de atrás para adelante. Hasta 20 días hábiles judiciales del vencimiento del plazo de exclusividad, hasta 20 días hábiles antes del vencimiento del periodo de exclusividad, el deudor puede presentar, en realidad la ley lo determina, es hacer pública la propuesta de acuerdo. ¿Qué significa hacer pública la propuesta de acuerdo? Presentarla por escrito en el expediente. Lo que viene hablando con los acreedores por teléfono, sondeando más o menos cuál es el panorama, lo debe presentar en el expediente. Plazo máximo hasta 20 días hábiles antes, es decir, hasta el día 70. Hábil o 100, no, o 100 si fuera de 120. Ese es el plazo máximo. Esto significa que la puedo presentar el día 10, el día 20, el día 30. Y la puedes ir modificando hasta 5 días hábiles antes del vencimiento del periodo de exclusividad, que se celebra la audiencia informativa. Primera cuestión, el deudor lo que debe hacer en esta etapa es negociar. ¿Cómo negocia? Ofreciendo algo a sus acreedores. ¿Qué acreedores? En principio, solamente el acuerdo tiene que estar destinado a los quirografarios, que es con los que tiene obligación de negociar. La propuesta tiene que estar dirigida a los quirografarios. A los privilegiados puedo ofrecerles o puedo no decirles nada y el proceso sigue igual. Después vamos a ver qué hacen los privilegiados. ¿Qué tipo de obligación? Vamos a estar ahora entre el 43 al 45. La primera pata de esta etapa entonces es lo que ofrece el deudor. Plazo máximo hasta 20 días hábiles anteriores al vencimiento del periodo de exclusividad. Esa propuesta se puede modificar en mejor o en peor. Se puede modificar. La puedes empeorar o la puedes mejorar. Hasta el momento de la celebración de la audiencia informativa, que está prevista en el artículo 45. Y es una audiencia que se celebra hasta 5 días hábiles antes del vencimiento del periodo de exclusividad. Primer punto. Si el deudor no hace pública la propuesta, primer causal de quiebra. Si el deudor no presenta la propuesta en el plazo de ley, o sea, hasta 20 días hábiles antes, o el día 70 o 100, es el primer supuesto de quiebra indirecta. ¿Por qué se llama quiebra indirecta? Porque deviene de un concurso anterior. No hago pública la propuesta, no voy a la quiebra. Presento la propuesta, pero la presento mal, el juez me va a dar un plazo para acomodarla. Los jueces en eso son bastante flexibles. Lo que no hay opción es de no hacer pública la propuesta. Hay concursos en Mar del Plata igual, los jueces le tienen pánico para las quiebras, porque las quiebras, un concurso puede durar 8 o 9 años en Mar del Plata cómodamente, una quiebra puede durar 15. Entonces tenés 8 más 15 son 23, los jueces obviamente no quieren eso. Hay jueces en Mar del Plata que dicen, intimes al deudor a que haga propuesta, le mandan la cédula, no la presenta, le damos 5 días más para que, o sea, la ley determina una cosa, pero en la práctica es tan engorroso el proceso falencial que se buscan soluciones alternativas. No es lo que ustedes deben saber para el parcial, obviamente, porque la ley determina otra cosa, pero sepan que en la realidad no es tan así. Yo el otro día en un concurso tiré bardamente 2 recibos de obras sanitarias, lo hice sabiendo que estaba bardeando porque no están las conformidades, y después dijo, téngase presente y sepa que tiene que tener las conformidades. Me tendría que mandar la quiebra de cabeza, pero como es un concurso que tiene 2 acreedores, bueno, o sea, sabe que es todo un proceso para lo mismo que pueden cobrar ahora. Me está presionando, no a mí, no al deudor, pero hay posibilidades de lograr ciertos permisos, porque es mucho más grave la quiebra que
dilatar un poquito más un concurso. No sé si está bien, pero los jueces como directores del proceso tienen esa facultad. Primera entonces cuestión, el deudor no hace pública la propuesta. Primer supuesto de quiebra, artículo 43. Antes el deudor pudo no haber hecho nada en el expediente. Quizás los concursos está parado 3 meses, pero es que el deudor está supuestamente negociando y viendo qué es lo que va a ofrecer. Vamos a ver qué importante es lo que uno deja acá escrito. Segunda cuestión, audiencia informativa. El nombre lo indica, es una audiencia de información en la que supuestamente debe participar el síndico, el deudor, el juez y los acreedores que quieran concurrir. Si no se lleva a cabo la audiencia, no invalida el proceso. Los acreedores que sean quirografarios. Que sean quirografarios. En realidad los que quieran, porque en realidad es de información. Sí. Porque un privilegiado, ahora vamos a ver para qué sirve la audiencia, pero un privilegiado puede ir para ver o sea, cómo está este concurso, que quieren interiorizar. ¿Qué pasa si no se lleva a cabo? Nada, no invalida el proceso. La audiencia, ¿cómo funciona? Como tope máximo para modificar la propuesta. O sea, es el momento límite máximo, hasta ahí puede modificarla las veces que quiera la propuesta. Pero se celebre o no se celebre, la fijaron para las 10 de la mañana, ya 10:30 no podés modificar la propuesta porque ya está, se te cerró la posibilidad. ¿Quién dice que va a celebrar? El juez. Cuando en la sentencia de apertura o en la sentencia del 42 dice, el periodo de exclusividad vence el 15 de agosto y la audiencia informativa se llevará a cabo el 7 de agosto a las 10 de la mañana, según el cronograma del juez, del almanaque, de la agenda del juzgado. A esa hora se lleva a la audiencia, se llama, si no se presenta nadie, no pasa nada. Si se presenta alguien, se presenta y es informativa. Y si no se presenta el deudor, pero se presenta el resto, No pasa nada, porque ahí en realidad la utilidad, ¿uno para qué la usa? Para llevarle la carta al juez y decir, me falta entre conformidad y por favor dame más días. Eso es en la práctica lo que haces. Te la toma en general no el juez, el despachante del concurso, entonces vos como abogado, somos retruchos los abogados, vas y le decís, hola, ¿cómo le va? Bien, ahí sabe que me faltan 3 conformidades, pero acá tengo todas estas. Le voy a pedir 5 días. Entonces, deja constancia que vas a pedir y presentas un escrito de prórroga y ya está hablado. El proceso es escrito, ahí es como que oralizás el ruego. Eso sería la faceta práctica. Teóricamente es ahí lo que se pone al tanto de cómo van las negociaciones. O si hay un acreedor que no puedes ubicar, quizás va y lo puedes ubicar. O uno que está medio reacio, tratas de convencerlo para que te preste la conformidad y le decís, bueno, mira, me faltas vos nada más. O sea, depende de cada concurso. Y si no, la finalidad en realidad de ley es el límite máximo para modificar la propuesta. Hasta ahí puedo modificarla, después de esa oportunidad no tenés más derecho. ¿Estamos? Audiencia informativa. ¿Cómo es la propuesta que hace el deudor? El contenido de la propuesta es libre. El artículo 43 enumera algunas opciones. Quita, espera, entrega de bienes, dación en pago, formación de sociedad, lo que el deudor quiera. Siempre que esa propuesta sea igual para todos los acreedores del mismo grupo, no sea abusiva, o sea que implique una extorsión por parte del deudor, o que dependa de una prestación irreemplazable y personal del deudor. O que sea una prestación irreemplazable y personal del deudor. Les voy a pagar con 5 cuadros que yo voy a pintar y soy Dalí, por decirlo. Entonces, cuando los venda, le voy a pagar. Está dependiendo del deudor. No es lo mismo decir le voy a pagar
con 5 cuadros que tengo acá, que sería una dación en pago, que con 5 cuadros que voy a pintar y los voy a vender, porque dependemos de la voluntad del deudor. Entonces, el contenido puede ser libre, porque más allá que la ley enumere, dice en la medida que el acreedor apruebe, se puede pensar en lo que uno quiera. Se han formado fideicomisos, no hay ningún tipo de limitación. En la práctica lo que más se usa es quita y espera. Ofrecer quitas con espera en los plazos y alguna tasa de interés para amortizar el dinero. Hasta el 2002 existía un tope en la quita que era no se podía ofrecer menos del 40% del crédito. O sea que la quita no podía superar el 60%. Pleno corralito, caos, se modificó la ley concursal, se sacó el tope. ¿Por qué? Porque se dijo, bueno, preferible que nos presten conformidad a propuestas del 20%, pero que no se vayan a la quiebra todas las empresas, porque en esa situación era muy complicado. Al sacarse el tope, ¿qué pasa? Entre el 2002 y el 2012, si no me falla la memoria, hubo 10 años en los que empezaron a haber propuestas totalmente abusivas. Se empezó a ofrecer el 20% en 10 años. Yo he visto propuestas del 20 a 15 años sin interés presentadas en el expediente. Obviamente, el juez, que ya lo vamos a dejar para la clase que viene porque la homologación es bastante largo, el juez, en principio, lo único que hace es contar porotos, dicen. Cuenta que esté en la mayoría y aprueba en la propuesta. En el 2012 se modificó el artículo de aprobación del juez y determina que el juez nunca puede aprobar propuestas abusivas o en fraude a la ley. O sea que no hay más tope en la quita, pero si el juez advierte que ese ofrecimiento es abusivo, puede perfectamente meterse a opinar sobre ese acuerdo y no aprobarlo. Que después vamos a ver qué solución da la ley. Contenido, cualquiera. En la medida que sea igual para los distintos grupos, no dependa de la voluntad del deudor y no sea abusivo. Todo en el 43. El deudor puede ofrecer distintas alternativas a los distintos grupos o clases. Puedo decirlo, bueno, una opción es el 70 en 3 años, o el 80 en 5 años, o el 100 en 10, por decirles una pavada. Y el acreedor, cuando presta la conformidad, elige las opciones. Eso dentro de la misma clase, salvo que no haya hecho clases o grupos y a todos les haga el mismo ofrecimiento. Lo que no puede decir, bueno, en el grupo A decir, solamente a este le ofrezco tal cosa. O sea, la opción tiene que ser igual para todos. Pero en ese grupo cualquiera va a poder elegir cualquiera de esas opciones que vos des, las puede elegir. Además, el deudor, cuando hace el ofrecimiento, tiene que determinar cuál va a ser el régimen de administración y disposición de sus bienes. Es decir, que el deudor tiene que decir, bueno, para cumplir la propuesta, la administración seguirá en mi cabeza y se ofrece que se levante la inhibición para disponer los bienes o no. Se ofrece mantener la inhibición general de bienes hasta tanto se cumpla con eso. Eso lo ofrece el deudor también como parte de la propuesta. Y además, en la propuesta, son 3 cosas lo que forma parte de la propuesta. La propuesta en sí, el régimen de administración y la conformación del comité definitivo en los casos que se conforme el comité. ¿Vieron comité? ¿No? Después les hago un cuadrito porque es un tema muy puntual y no vale la pena que perdamos tiempo. Dime. Creo que similar a lo que te había comentado. Si yo no hice los agrupamientos dentro de... No hice el agrupamiento, entonces caen todos en el mismo repertorio. Todo como quirografario. Así que dentro de los quirografares debemos hacerla todos de la misma propuesta. Sí. Me estoy ligando a la propuesta que tenga. ¿Sí? Y que ahí ya vas a estar medio condenado. Vas a tener que... ¿Sin quita? Sí, no, vas a tener que disfrazar, hacer como un sui generis y después
llevarle al juez el acogimiento del plan por lo privilegiado y lograr que AFIP te preste conformidad a esa propuesta como bibliotecario, que no te la va a prestar. Te vas a tener que ofrecer a todos el 100%, por lo menos en el expediente, el 100% al momento de homologar. Vas a estar atado a eso, porque si no, no tenés forma de que AFIP te preste la conformidad. Igual hay un montón de fallos que determinan que cuando está la AFIP, la municipalidad, que como se sabe que no te prestan la conformidad, el solo acogimiento del plan equivale a conformidad. Entonces, si AFIP te aceptó que vos te adhieras al plan, podría ser tomado como conformidad de AFIP o de municipalidad. Pero tenés que ofrecerle el 100%. Si no, no te va a dar. AFIP nunca te va a prestar, pero por afuera. En el expediente no, porque estarías haciendo una propuesta desigualitaria y ya no es propuesta válida. Por eso es tan estratégico. Todos los abogados esperamos el 36 a ver quiénes son acreedores, porque eso te determina con quién negocian. Y después evaluar bien la oportunidad del 41 para ver si hago algún ofrecimiento de grupo o no lo hago. En general, si tenés entes, tenés que hacerlo, porque si no quedás expuesto a estas situaciones. En general los jueces, igual por lo menos en Mar del Plata, no son tan estrictos. Tienen ciertos permisos para evitar las quiebras. Pero si te toca un juez nuevo, estricto, porque hay varios jueces subrogantes, hay una de Lomas de Zamora, otra de Mercedes, que vienen con su criterio y te van a la quiebra. No están afectados a lo que es el Departamento Judicial Mar del Plata, no les importa, es un proceso más, igual ellos después se van y dejan el muerto ahí. Nada. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, por un lado es el ofrecimiento que va a hacer el deudor, que debe hacerlo dentro del plazo de ley si no hay quiebra. La otra pata, ¿cuál es? Lograr que los acreedores me conformen esa propuesta. O sea, para que esté cerrada la etapa de negociación necesito las dos cosas. El ofrecimiento y la aprobación. Para lograr la aprobación, el deudor cuenta con todo el plazo del periodo de exclusividad. O sea que para acompañar las conformidades o la aprobación de los acreedores, cuenta con todo el plazo que le dio el juez como periodo de exclusividad. La conformidad se debe presentar por escrito, vamos por lo más fácil. Le hablo 10 minutos más y les voy a decir. Porque lo que viene es re complicado y no quiero primer día. La conformidad debe presentarse por escrito, con firma certificada, ya sea por escribano o por el secretario del juzgado. Y debe transcribirse en la conformidad textualmente los términos de la propuesta que estoy aprobando. Mi carácter de acreedor queregrafario presto conformidad a la siguiente propuesta. Y hay que transcribirla textual, la presentó el deudor. Si no, esa conformidad no sirve. Aunque el deudor haya hecho una sola, tenés que transcribirla para que no quede duda que el acreedor está conformando eso que el deudor ofreció. Es muy finito todo, ¿no? Re. Como que en cualquier lado donde metés la pata, ¿no? Sonaste. Sí. Sí. Ponés una bienita. Igual es re apasionante el concurso, a comparación de otro proceso que es un embole. Pero es mucho de estrategia, mucho de manejo de créditos, de negociación, está buenísimo. Es re dinámico el concurso. Más allá de lo que pasa en la práctica, ¿no? Que a veces no va a pasar también, porque hay extorsiones, hay de todo, pero bueno, es muy, muy puntilloso. Y sí, mucho plazo. Cada cosa que se hace, o sea, tenés que tener cuidado de lo que pones, qué no pones, sí, qué omitís. Sí. Y el síndico tiene una función súper también detallista porque tiene que estar controlando todo esto. Entonces, si al síndico se le pasa una conformidad y la computa mal, después lo podrían remover si el proceso sigue. O se te pasa y declaran después nulo un crédito porque estaba exagerado y el síndico no lo advirtió, ese síndico lo pueden remover con pérdida de honorarios e inhabilitación, como sanción gravísima, ¿no? Que no pasa mucho, pero
pueden remover. Con la pérdida de horario, que significa que todo esto que trabajaste no lo vas a cobrar. Toda esta línea que yo la estoy resumiendo en una hora son 8 años de trabajo, tranquilamente. Hay un concurso que hace poco cumplió 32 años. Y tengo una quiebra que empezó en el año 82 y no sé cuándo la vamos a cerrar. No te veo. Porque el bien está tomado, no podemos tomar posesión. Yo ahí estoy por el síndico. Tienen los inmuebles, están ahí, nominalmente están. O sea, están tomados en una zona recontra peligrosa. El oficial no va a tomar posesión. Hasta que no se tome posesión, no se puede mandar a liquidar, porque si no esa liquidación es nula. Estamos hace creo que 5 años tratando de tomar posesión. Fuimos un día, pasa que el síndico, yo soy la colaboradora del síndico. Fue en un Audi. A Bertis y José Hernández, claro. Audi negro. Nos corrieron motos con armas, un desastre. No, yo no volví más, obviamente. La oficial no quiso volver nunca más. El síndico dice, yo no volví loco. Y ahí está. Y nos intiman, entonces ¿qué hago? Pido nuevo mandamiento y el oficial dice, no se puede dirigenciar porque es zona peligrosa. Ahí estamos. Y pensamos en matones, o sea, te juro, pensamos en un tipo que se dedica a tomar posesión en lugares no sé qué, que no sé cuánto nos cobraba. Así, o sea, estamos así. Pasa que hay menores ahí adentro. Ahí tenés uno de los mejores que ya va a tocar. Después pasame tu teléfono. A ver si resolvemos esa quiebra. ¿Son presos? Gente que para tomar el... Sí, el tema es cómo llegas hasta ahí para incendiarlo. Tenés que ir con helicóptero y tirar de arriba de la nafta. No saben lo que... Aparte está justo enfrente de la villa de Bertis y para llegar hay todo villa, o sea, no es que está... De un lado no hay villa que de última tiraste un así y te vas. Un dron ahora con los drones. No, te juro, y cada 8 meses me llama el doctor. Hola, ¿cómo anda? Bien. ¿Y qué hacemos? No sé qué hacemos. Me trae pescado, porque él encima está rehabilitado. Que vamos a ver en la quiebra, que al año de dictarse la sentencia de quiebra las personas se rehabilitan. Entonces pueden volver a comprar bienes, o sea, que él anda en su super camioneta, los acreedores siguen sin cobrar, todo eso tomado. No sé qué hacer. No, hay uno que se murió pobre y después está un banco que está liquidado. Entonces es como un expediente, pero tampoco el juez lo puede archivar porque el juez es el director del proceso y es responsable del cumplimiento de los plazos. Y en las quiebras pierde la disposición el deudor y la tiene el juez. O sea que el patrimonio lo tiene a disposición el juez. Es mucha responsabilidad. Entonces es bastante complicado. Pero bueno, eso sería lo que pasa en la práctica. La ley parece un poco más naif, pero no lo es tanto. ¿Alguien? ¿Vos estás? Sí. ¿Cómo dice que el deudor cuenta con todo el periodo? Sí, para lograr las conformidades. Para hacer la propuesta tiene un límite, para hacer el ofrecimiento. Para llevar las conformidades al expediente, o sea, que se las presten los acreedores por escrito, con firma certificada, tiene todo el plazo. Sí, pero el acreedor le tiene que dar la conformidad hasta 5 días antes. No, hasta el vencimiento del periodo de exclusividad. Y pero si ahí le dice que no el acreedor. Toda la quiebra. Claro, pero todavía no llegamos. Primero tenemos que lograr que los acreedores nos conformen. Los acreedores tienen la posibilidad de aprobar o no aprobar lo que le está ofreciendo el deudor. Ofrecimiento que hizo 20 días antes, hábiles, y que lo pudo ir modificando hasta el momento de la audiencia informativa. Pero para reunir las conformidades y para presentarlas en el expediente, el deudor tiene todo el periodo de exclusividad. Las conformidades que la ley exige son de una doble mayoría. Mayoría de personas y mayoría de capital. El deudor tiene obligación únicamente de negociar con los acreedores quirografarios. Puede hacerlo con los privilegiados, pero si no reúne las conformidades de ellos, no se va a la quiebra. Salvo en un supuesto que después vamos a ver. Dime. Tiene que llevarlo transcrito en los mismos términos de la propuesta, pero ya ahí quedó una propuesta formal, no, por eso. O sea que si vos la aceptaste y firmaste, para todos los demás no la voy a poner. Ahora vamos a ver, la conformidad siempre tiene que tener fecha posterior a la última modificación.
Salvo, hay un fallo que salió acá en Mar del Plata, en Supermercados Toledo, que era un concurso tan grande que hubo acá, que se permitió que si la modificación de la propuesta era mejora, se presuponía que si habías prestado conformidad para algo peor, esa conformidad valía para la mejora. Entonces ahora lo que se hace, pones la presente conformidad también equivale a cualquier mejora futura. Entonces te prestan la conformidad por lo que ofreciste hoy y si modificaste mejor, estaría conformado. Pero es un criterio que se está aplicando después de Supermercados Toledo en concursos muy grandes. 5 días antes que vuelvas a buscar conformidad de 100 personas es imposible. Pero la tuviste que modificar porque si no, no te daba la mayoría. Bueno, no hace falta recabar todas las conformidades si es mejora. Si no es mejora, siempre la conformidad tiene que tener fecha posterior a la última modificación. ¿Y cómo sabemos la fecha? Porque tiene firma certificada. Claro. Ahí tenés fecha cierta. O la del juez, la del escribano o la de un secretario. ¿Hay interacción en ese periodo con algún acreedor para decir, no, mejorar la propuesta? Obvio, es como hablar por teléfono. Es un truco. Es negociación pura. Y después vamos a ver, la clase que viene, que es lo más apasionante del concurso, es que la propuesta, si se aprueba, y es un acuerdo porque hubo un ofrecimiento del deudor y una aprobación de los acreedores, produce efectos respecto de todos los entes que se llama, de los presentes, de los ausentes y de los disidentes. O sea, que todos los acreedores hayan participado o no del proceso o hayan votado favorablemente o no, van a quedar alcanzados por los términos del acuerdo. Entonces, yo ofrecí el 20% en 10 años y logré la conformidad y a todos le voy a dar el 20% en 10 años. Hayan votado a favor, en contra o nunca se hayan presentado. A todos ya les debo el 20% en 10 cuotas. Terminamos con conformidad y nos vamos y seguimos la clase que viene. Doble mayoría. Solamente en principio de los quirografarios. La mayoría es de personas y de capital. Esta doble mayoría la necesito reunir en la categoría o en cada clase si es que hice grupos o clases. O sea, para lograr la aprobación del acuerdo voy a necesitar reunir esta doble mayoría o en la categoría, si es que no hice agrupamiento, o en cada grupo o clase si hice propuesta diferenciada. Esta doble mayoría es de personas, mitad más 1 de acreedores. Si hay 2, por ejemplo, y acepta 1. Está bien, pero necesitas que equivaler. No, en realidad ibas a necesitar los 2. Más de la mitad. Porque no te va a dar. Es mitad más 1 siempre de personas. Aunque tenga el capital más grande. Aunque tenga el capital más grande, ahí van a ser. Siempre te conviene hacer de 3. Ni de 2 ni de 1 porque quedas atrapado en ese grupo o clase. Mitad más 1 de personas, pero esa mitad más 1 de personas, además, deben equivaler el 66,6% del capital quirografario. Yo soy abogado, ustedes son contadores, no quiero que me humillen, pero si tengo 10 necesito 6 y esos 6 necesitan ser el 66,6% del 100% que representan esos 100. Fácil. ¿Sí? Eso. Necesitas la doble mayoría. No te alcanza tener personas y no te alcanza no tener personas y tener capital. Las personas deben representar el 66,6. Si no, no reuniste las conformidades de ley. Esa doble mayoría en la categoría o en cada grupo o clase si hiciste grupos o clases. Por eso es tan estratégico hacer grupos o clases. Porque un acreedor te puede mandar a la quiebra, o 2, como dijo él. Y todo el pasivo queda supeditado a 2 personas o a una persona. Sí o sí, la doble mayoría. Esa doble mayoría se computa con acreedores quirografarios, verificados o declarados admisibles, son sinónimos. Los privilegiados que renunciaron al privilegio y participaron como quirografarios.
vamos a ver la clase que viene, renuncia al privilegio. Y no se tiene en cuenta, o sea, no van a computarse como votos válidos el quirografario, que en realidad había sido privilegiado pero lo reconocieron como quirografario, el quirografario, que había pedido en realidad como privilegiado y lo reconocieron como quirografario, e inició revisión por su privilegio. Ese no, si vota mal y no lo podés tener en cuenta las mayorías. Y también se excluye el cónyuge, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, cuarto de afinidad, cuarto de consanguinidad, segundo de afinidad, los cesionarios de esos sujetos dentro del plazo de un año, y tampoco, si son sociedades, los socios administradores que estén en la misma situación, o sea, de parentesco, de cónyuge. Y ahora también se excluye el voto a lo que se llama el acreedor hostil, que no está en la ley, es por jurisprudencia. Uno de los casos más sonados acá en Mar del Plata fue Aldo Civi, el concurso de Aldo Civi, con el acreedor mayoritario que era Salerno, si no me equivoco, que Salerno toda la vida lo presionó, y obviamente representaba mucho capital dentro del pasivo, y el juez lo excluyó del cómputo, porque obviamente nunca le iba a prestar la conformidad, porque históricamente eran enemigos, entonces lo excluyó del voto y solamente tuvo en cuenta para el cómputo los acreedores buenos, por decirle un término. Entonces, se excluye del voto, o sea, no se va a tener en cuenta como para evaluar si tiene la doble mayoría de capital y de personas, no solamente a los que los mencioné, sino también al acreedor hostil, que no está mencionado en la ley, pero es una constante ya jurisprudencial que se aplica en todos los casos. ¿Y eso quién lo determina? ¿Quién es hostil? El juez. El juez tiene poder discrecional. Discrecionalidad implica el juez evaluar, obviamente, con un montón de antecedentes, como es incluso el informe general, una situación de hostilidad conocida que hace que no se lo tenga en cuenta como cómputo del pasivo. Y tampoco se computa, y ya se estaban yendo, a los acreedores fiscales. Hay un montón de fallos que también en algunos casos excluyen a los acreedores fiscales del cómputo. Por esto que les venía diciendo que nunca prestan la conformidad. ¿Dudas? ¿No? ¿Un montón? ¿Sí? Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Todos los miércoles me van a tener a mí. ¿Repaso? El Facebook, yo soy Silvina A. Carnero en el Facebook. Me tienen que agregar como amiga y yo los meto al grupo y los elimino de amigos. No me insistan porque no los agrego como amigos. Algunos se ven que no me ven como amigos, los borro porque si no es medio de gente. Los meto en el grupo y Silvina A. Carnero. Me agregan, yo los agrego al grupo y después lo que les pido es que como no somos amigos, no es que no me hablen, pero a veces me hablan por mensaje privado y no los puedo leer inmediatamente porque me aparecen en no deseado. Prefiero que hagan la pregunta ahí en el grupo y me etiqueten, así yo me entero que quieren que yo les conteste. Porque a veces hablan entre los propios alumnos, se van ayudando y yo les voy a poner hashtag económicas y ahí les pongo lo que sea para ustedes. Porque está derecho, la tránsida y derecho económico todo ahí adentro.
Pero hay un montón de archivos que están re buenos de práctica que les van a servir. Vamos a tener reescribiendo. Sí. Entra todo concurso. Así que la clase que viene nos faltaría ver todo el tema de homologación y ya le pregunto si entra APE y salvataje y les aviso. Porque última hacemos un trabajo, les dejo algún material como para que lean. Chao, hasta luego.